Gracias, hermana. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Quiero darle honor y gloria al Señor por permitirnos y estar esta tercera noche con ustedes. Y sé que va a ser una noche de bendición, donde el Señor una vez más quiere hablar a nuestras vidas. Quiero invitarlos que se pongan en pie y tomen su Biblia en sus manos. Vamos a tomar, y les voy a dar tiempo que puedan buscar en Génesis capítulo 19, versículo 22. Vamos a leer primero Génesis capítulo 5, versículo 24. Luego vamos a leer Génesis capítulo 19, versículo 22. Y luego vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Génesis capítulo 5, versículo 24. Luego Génesis capítulo 19, versículo 22. Y luego Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así a la letra en Génesis capítulo 19, versículo 22. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Ahora el 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pueden sentarse. Algunos dirán, ¿qué tanto leyó el hermano? Ok, voy a hablar acerca de la simbología del arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y como tema es el arrebatamiento de la iglesia. Y se lo voy a demostrar bíblicamente cómo se desglosa el arrebatamiento de la iglesia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dice el salmista David en el capítulo 1, versículo 5. Esta autenticidad de esta doctrina referimos cuando dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este salmo, amados hermanos y amigos, demuestra que el arrebatamiento es una doctrina revelada y se ilustra por el mismo Dios, y por ende es algo que muy pronto sucederá. La condición del mundo antes del arrebatamiento. Hemos visto a través de muchas noticias, a través de la radio, a través de otros medios, que se ha venido hablando acerca de la globalización. La globalización es un movimiento político, pero es un movimiento real que comprende la unificación de todas las naciones del mundo. Y eso no nos debe sorprender a nosotros hoy en día. La palabra de Dios, una vez más, se cumple, y todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Hemos visto
es libre de comercio. Hemos visto el mercado mundial. Hemos visto que los hombres a corto y largo plazo se están preparando para unificar una sola moneda en el mundo. Ya esta moneda está en los mundos desarrollados, pero en nuestras naciones, en Centroamérica y parte de Latinoamérica, todavía no ha sucedido. Pero el hombre viene preparando esto. Pero esto no nos debe asustar a nosotros. Otra cosa que podemos ver ahora, la educación. Hace 2 años, cómo estaban sus hijos recibiendo clases a través del internet. Ya los niños no han ido a clase, pero Dios siempre advirtiendo a la iglesia del Señor, dice la Biblia, y todo esto ya está bajo los controles, bajo un sistema computarizado. Pero esto a la iglesia del Señor no le debe de asustar. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice: el Espíritu revelado bajo la inspiración al profeta Daniel, y le dice: pero tú, Daniel, cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hemos visto que la ciencia poco a poco se ha venido desarrollando. Los hombres clonando animales, usando también en el medio cuando una mujer no puede quedar embarazada, usando sistemas. Pero esto está en la palabra. Pero eso ya Dios se lo reveló a la iglesia. Tenemos también las condiciones naturales, como la ecología. Ya la ecología devastada. A veces sentimos mucho calor, los árboles caídos, y cada vez algo irreparable que es la capa de ozono. La capa de ozono cada día se va cerrando, y los rayos ultravioletas caen sobre la tierra, y es uno cuando comienza a decir: ya no aguanto este calor. ¿Por qué tanto calor? Porque eso está escrito en su palabra. Casi esto que estoy diciendo, la palabra lo revela allá en Amós capítulo 8, versículo 13. Cuando llegue el día, aún las muchachas más sanas y los jóvenes más fuertes desmayarán de sed, tendrán sed y hambre de escuchar la palabra de Dios. Habrán señales religiosas. Jesucristo en su palabra, allá en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice la palabra. Mateo capítulo 24, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero el Espíritu, dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada se harán insensibles con la conciencia. Sabe que hay personas que les gusta el pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo
de Dios es vida eterna. Entonces, ¿cómo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? Mateo capítulo 24, versículo 36. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos. Tenemos como iglesia del Señor estar listo, estar preparado, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. La importancia, amados hermanos y amados amigos que me están escuchando a través de esta radio, este movimiento es un movimiento, es un acto divino y será capaz de convencer a aquellos que ignoraron un día la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque niegan esta doctrina, y esta doctrina es verdad. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué maravilloso es el Señor! En Mateo capítulo 11, verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos pueden arrebatar el reino de Dios. Mire qué hermosa esta palabra. Dice en Mateo capítulo 24, verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una palabra revelada, está autentizada por el mismo Dios desde el Antiguo Testamento, hablando en el Nuevo Testamento, cómo se ha multiplicado la maldad. Hoy en día, hombre con hombre casándose, mujeres con mujeres casándose. La maldad hoy en día sucede más en nuestra nación y otras naciones, asesinato tras asesinato. La gente hoy en día no tiene temor de quitarle la vida a otro ser humano. Y es por eso que esta palabra dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice el versículo 13: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El perseverar en esta doctrina, el perseverar en esta palabra, esto nos hará salvo. Aunque vengan problemas, aunque vengan enfermedades, aunque venga lo que venga, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar de su amor, porque su amor es grande, su amor es poderoso y su amor cubre multitud de pecados. Así que, amados hermanos y amigos, que escuche esta palabra. A partir de este momento, el mundo caerá en un abismo político, en un abismo social, del cual nadie podrá escapar y nadie lo podrá salvar. Algunos han sufrido, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Debe de haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Esto es importante,
es la importancia del arrebatamiento de la iglesia. Ya Cristo lo reveló en su palabra. Ya Cristo cada día está hablando a la iglesia, diciéndole a la iglesia: buscad mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo su malo pensamiento, y vuélvase a Jehová su Dios. Qué hermoso entender es esta palabra. Esta palabra es tan hermosa. ¿Por qué? Porque es paciente para con nosotros. Porque dice el texto sagrado dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Las sagradas de las Escrituras lleva el propósito de Dios en este arrebatamiento. Allá en San Juan capítulo 12 versículo 26, la Biblia dice: donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Miren qué hermoso esta palabra, la autenticidad que tiene el propósito del arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y lo vuelvo a decir en San Juan capítulo 12 versículo 26: si alguno me sirve, síganme. Y si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El Padre Celestial, aquel que envió a su Hijo unigénito, aquel que de su corazón nació y envió a aquel Hijo, lo único que él tenía, cuando dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Números capítulo 23 versículo 19. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Salmo 101:6 dice: yo hice pacto con mis ojos. Salmo 101:6. Permítame, Salmo 101:6, porque no quiero equivocarme. Salmo 101:6, deme una palabra solo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí está. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Oiga lo que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que anda en el camino de la perfección, este me va a servir. Dios ha puesto sus ojos sobre la iglesia lavada con su sangre preciosa, su sangre carmesí. Nosotros costamos la sangre del Cordero del Hijo de Dios, porque el mismo Dios lo está diciendo: el que anda en el camino de la perfección, este me va a servir. Dios no te está preguntando que si somos imperfectos, te está diciendo que si somos perfectos le vamos a servir. Le vamos a servir a Dios como tal. Él lo dice y punto. Por eso dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que anda en el camino de la perfección, este me va a servir. Qué hermosa esta palabra. El propósito de Dios es guiarnos, amados hermanos, es guardarnos
¿De qué? De la gran destrucción que viene sobre el mundo entero. Dios no va a permitir que su iglesia sea adulterada, que su iglesia sufra antes que el hombre malo aparezca y quiera hacer cosas. Nosotros no iremos con el Señor, porque Él lo dejó claro en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 7. Y ahí lo dejó claro el Señor. El 17 dice: con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Y esto es hermoso, y esto es maravilloso, cuando nosotros entendemos su palabra. El propósito de Dios es guardar a la iglesia de la destrucción que viene sobre el mundo pecador. Esta tierra está llena de pecado. Esta tierra ya el Señor ya no aguanta. Pero cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer que tiene dolores de parto. Por eso el Señor dice en su palabra: dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Habían dos hombres cuando comencé a hablar de esta palabra. Había un hombre llamado Noé, otro se llamaba Elías. A mí no me interesa dónde está Elías. A mí lo que me interesa es caminar en santidad, porque yo sé que mi Redentor vive, y del polvo donde yo me encuentro, de allí Dios me levantará y levantará a su iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Y esta palabra cada día se cumple en nosotros. Hoy quiero poner toda mi confianza, la he puesto en Cristo, y vivo para el Señor, y predico su palabra con toda cordura, con todo amor y temblor, que toda palabra que Dios pone en mi boca, esa palabra fluye para penetrar en mi corazón y en su corazón. Hoy el Señor quiere llamar a aquellos que un día dijeron: ¿dónde está Dios? Yo nunca lo he visto. Y yo le digo: ¿y cómo haces tú para respirar? ¿De dónde respira? Pero en el Salmos 50, versículo 16 dice: pero al malo le dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y poner mi pacto en tu boca? Versículo 16 al 17: pues yo te veía con el ladrón y el impío, y tú tomabas parte con él. La palabra de Dios cada día se cumple en nuestro tiempo. Y quiero decirle al amigo, a la amiga que me está escuchando a través de esta radio, que el Señor Jesucristo es el único que puede salvarte, que el Señor Jesucristo es el único que puede sanarte. El Señor Jesucristo es el único que te ofrece vida eterna y salvación. Eso es lo que el Señor, y el Señor que le dice a la iglesia: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad
nadie verá a Dios. Hay un libro de memoria. En la Escritura lo revela la palabra. Hay un libro de memoria donde está escrito todo lo que nosotros hacemos. Dice la palabra, durante nosotros estuvimos en este cuerpo, desde el día en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en el libro de memoria, pero Dios, a través de su Hijo, como decía el canto, su misericordia es mejor que la vida. Y debemos de clamarle a Dios y pedirle a Dios que esa misericordia todos los días nos acompañen a cada uno de nosotros. Quiero invitar a la iglesia que se ponga en pie en esta noche y podamos decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros. Tu amor, Señor, es inconmovible. Tu amor es grande, Señor. Y hoy quiero darte gracias, Señor, por estas 3 noches en la cual mi hermana Vilma Rivas nos predicó tu palabra y tu consiervo estuvo en este lugar ministrando esta palabra con el pastor Edgar y su hermosa congregación. Estuvo con estos músicos que Dios lo usa poderosamente. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta noche, Jesús, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres grande, Señor. Y hoy, Espíritu Santo de Dios, muévete en medio entre nosotros. Si hay algún amigo hoy en esta noche que quiera recibir a Jesucristo como su único Salvador personal, lo puede hacer, porque la palabra de Dios dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú vas a reconciliar con el Señor hoy, en esta noche, sal de tu silla y dile: Señor, perdona mis pecados, sálvame y lávame con tu sangre preciosa, porque tú eres, Señor, el único que nos puede lavar con lavamiento de sangre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por las hermanas que nos prepararon los alimentos. Gracias por los hermanos que nos mandaron a dormir a ese hotel. Señor, bendice cada ofrenda que ellos aportaron estas tres días. 3 días que estuvieron con nosotros, Señor. Señor, te pido que tú les bendiga de una manera en especial. Que tú bendiga Asamblea de Dios. Dios es amor. Que Dios bendiga a mi hermano pastor, a mi hermana pastora, a los pastores que están con él, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a los músicos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, muévete de una manera en especial, porque tú eres grande y poderoso y maravillosa son tus obras. Jesús de Nazaret. Señor, tú no tenías un hotel, tú no tenías donde recostar tu cabeza, pero tu amor y tu misericordia se ha hecho en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, aquellas personas que están allí
vinieron enfermos, sánalos. Sánalos, Espíritu de Dios. Sánalos, Espíritu Santo. Oh, glorioso Cristo. Mi alma, Dios, te alaba. Mi alma, Dios, te glorifica. Mi alma, Dios, te exalta. Señor, quiero pedirte que así como me trajiste a este lugar, llévame con bien a mi hogar. Cuida, Señor, el vehículo. Cuida de la carretera. Apártanos de todo peligro, Señor. Espíritu de Dios, yo sé que tú vas con nosotros. Y hoy en esta noche, Señor, yo te doy honor y gloria por tu palabra, porque tu palabra es fiel y es verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Gracias. Gracias, hermano Edgar. Gracias, muchas gracias. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Quiero, antes de entregar este lugar, darle unas palabras a mi esposa para que se dirija a ustedes. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Nos hemos gozado en la presencia del Señor estos 3 días. Amén. Ya en ocasiones han escuchado mi nombre, es Gladys, y me gozo, hermanos, de saber que tanto en la ciudad como en las aldeas hay una iglesia donde se alaba el nombre de Dios. Hay una iglesia con fundamento. ¿Qué nos toca hacer? Obedientes, ¿verdad? Y a veces, como decía mi hermano de la música, necesitamos el cincho, necesitamos la vara, dice la palabra. Pero no se enoje, hermano, dele gracias a Dios y diga, ay, 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 pero te alabo, Señor, porque me estás corrigiendo, porque estoy en la mira con cariño, pero no el programa de televisión, sino en la mira del Señor. Amén. Así que síganse gozando. Ha sido una bendición. Gracias a todos mis hermanos. Me quedé un poquito afónica desde anoche cuando oramos, pero hermanos, gracias por todo su amor, por todas las hermanas que nos sirvieron, que trabajaron, que oraron. Gracias por sus oraciones. No se olviden de nosotros. Siempre oren por nosotros, hermanos. Cuando esté allí en su altar familiar, cuando esté ahí en su cuartito de oración, acuérdese de hermano José, acuérdese de hermana Gladys. Amén. Que yo le recordaré siempre. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, gracias. Así que entrego el tiempo. ¿Van a qué? Preside. Gracias. Hermosa palabra del Señor. Así que, hermanos.